Bienvenidos nuevamente a otro video. En este caso vamos a seguir con la serie de videos de Git y GitHub. Habíamos visto en videos previos cómo generar nuestro o iniciar nuestro repositorio y agregar los archivos a la staging area y hacer commits. En este caso vamos a vincular nuestro repositorio local con un repositorio remoto en GitHub. Para eso tenemos que crear nuestro repositorio remoto en GitHub de la siguiente. Tenemos acá la pantalla de github.com y vamos a crearnos nuestra cuenta. En este caso yo me creé mi cuenta, ¿sí? Y tenemos acá las siguientes pestañas: proyectos, repositorios. Vamos a ir a esta parte de repositorios y vamos a crear entonces un nuevo repositorio. Vamos a colocarle el nombre. En mi caso yo estaba trabajando con la carpeta de programación. Podemos ponerle una descripción. Vamos a dejar que este repositorio sea público y vamos a darle a crear nuestro repositorio. Bien, ya tenemos entonces nuestro repositorio creado. Lo que vamos a hacer acá, fíjense que ya GitHub nos da la posibilidad digamos, de todas las líneas o los comandos que podríamos utilizar, como el init, el git add, los commits. Y fíjense que tenemos acá uno de los comandos que nos va a interesar, que en este caso es git remote add origin, que vamos a colocar en lo que es nuestra consola, en nuestra línea de comandos en nuestro git bash. Bien, veamos lo siguiente entonces. Volviendo a nuestro git bash, lo que vamos a hacer acá entonces es primeramente configurar, ¿sí? Nuestro repositorio local para que responda a lo que es nuestro repositorio remoto. Para eso tenemos que hacer las configuraciones git config-global, donde vamos a colocar nuestro, por ejemplo, username que creamos en GitHub, ¿sí? Y también vamos a configurar nuestro user email, y en este caso mantenemos configurado. Bien, habíamos configurado también o habíamos creado nuestro repositorio remoto en GitHub. Lo que vamos a utilizar entonces es este comando que nos mostraba ahí, que era el git remote add origin, donde vamos a agregar justamente nuestro repositorio remoto o nuestra ruta al repositorio remoto en nuestro repositorio local. Bien, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a colocar ahí y ya tenemos entonces nuestro repositorio creado. Entonces ya le estamos diciendo que nuestro repositorio local, esta carpeta de programación, ya responde a ese repositorio remoto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a querer subir los archivos con un git push origin, ¿sí? Git push origin es el origin que acabamos de crear justamente, de configurar, de agregar, y main. Le estamos diciendo entonces git push origin main que estamos queriendo subir archivos a ese repositorio en nuestra rama principal, que como vemos es la rama main. Bien, vamos a darle entonces git push origin main. Lo que les va a ocurrir entonces cuando coloquen este comando git push origin main, se les va a abrir un pop-up donde seguramente tengan que colocar lo que es el token, o deban, sino también a iniciar sesión con lo que es el browser o el navegador, para justamente habilitar esta posibilidad de poder subir los archivos desde el repositorio local al repositorio remoto. Lo que tienen que hacer entonces es iniciar sesión con
con el browser y ahí fíjense que les va a aparecer entonces, justamente va a comentar que se acaban de subir los archivos que tenemos justamente en nuestra carpeta. Está todo subido, entonces supuestamente tenemos todo en nuestro repositorio remoto. Bien, volviendo entonces a lo que es GitHub, acabamos de subir los archivos a nuestra carpeta de programación. Vamos a ir a esa carpeta entonces y vamos a ver entonces que tenemos los archivos que habíamos trabajado en videos anteriores que se subieron al repositorio remoto con nuestro git push. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Nosotros podríamos agregar entonces diferentes archivos. Yo acá podría agregar, por ejemplo, eh, el archivo, agregar un nuevo file, un new file en este caso, y podríamos poner un archivo que se llame variables.c y crear un nuevo archivo desde nuestro repositorio remoto en GitHub. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir ahora? Nosotros tendríamos entonces un inconveniente con nuestro repositorio local, ya que nosotros podríamos seguir trabajando acá y yo diría, bueno, fíjense, hacemos un git status, nada para comitear, podríamos agregar otro archivo, en este caso que sea registros.c, por ejemplo, haríamos un git add de este archivo y hacemos un git status, vemos que tenemos el nuevo archivo para comitear, ¿sí? Pero acá estamos trabajando en nuestro repositorio local, ¿sí? Recuerden que también modificamos el repositorio remoto y lo que ocurriría en este caso es que si yo quisiera hacer un git commit, seguramente donde agrego archivo registros, entonces ¿sí? Se genera ese commit. Vemos que tenemos nuestros commits generados, ¿sí? Fíjense que acá ya teníamos definido entonces el origin main. Inició el seguimiento, se agregó el archivo registro C, nuestros 3 commits, ¿sí? Y si ahora entonces quisiéramos hacer un git push origin main para poder subir entonces este nuevo hito, ¿sí? Este nuevo punto de control, vemos ahí que nos está tirando un error, ¿sí? En este caso es porque fíjense que nosotros generamos o modificamos el repositorio remoto. Entonces el repositorio remoto tiene el archivo variables que no lo tenemos en nuestro repositorio local. Y nuestro repositorio local tiene el archivo registros que no está en nuestro repositorio remoto. Entonces lo que tenemos que hacer es integrarlos, ¿sí? Digamos, mergearlos de alguna manera, fusionarlos para poder tener la versión con todos los archivos. Fíjense que en este caso nos pide que hagamos un git pull para poder obtener justamente la versión del repositorio remoto, ¿sí? Y poder seguir trabajando para poder fusionar todo. Bien, fíjense que nos sigue tirando errores, en este caso porque nos está pidiendo que tenemos que hacer un git pull al origin, ¿sí? Colocando justamente la rama main desde donde queremos obtener los archivos. Entonces, fíjense que ahí nos abrió un editor de texto para mergear, donde estamos mergeando, fusionando los nuevos archivos que traemos desde el repositorio remoto con ese cambio del archivo variables, ¿sí? Y tenemos que hacer justamente un merge en este caso, ¿sí? Nos abre un editor de texto donde nosotros podríamos, en este caso, escribir. Nosotros si quisiéramos escribir
lo de este merge, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a quitar estos y vamos a colocar fusionamos con repositorio remoto. ¿Sí? Bien, con el comando entonces WQ salimos del editor de texto y vemos que ahí tenemos nuestro merge con todos nuestros archivos. Si nosotros verificamos, por ejemplo, nuestra carpeta, vemos que tenemos ahora nuestros archivos matrices, vectores, funciones, que eran los primeros, y librería, que eran los primeros que teníamos. El archivo registros que habíamos generado hace instantes en esta carpeta, y el archivo variables que se había creado en el repositorio remoto. Vemos que tenemos todo ahora, todo fusionado, ¿sí? Todo integrado con la última versión. ¿Sí? Vemos acá el git log y vemos que tenemos justamente, fusionamos con repositorio remoto, en este caso todos los archivos. Bien. Salimos con WQ para poder salir. Y ahí seguimos entonces en nuestras líneas. En este caso que estuvimos realizando todos los logs, vamos a limpiar un poco la pantalla. Recordemos los archivos que tenemos y que creamos el archivo de registros localmente. Eso no se encuentra subido, digamos, subido en nuestro repositorio remoto. ¿Sí? Vamos a ver nuestro repositorio remoto y vemos que si recargamos nuestro repositorio tenemos matrices, variables, vectores, funciones y librería. Quiere decir que no hemos subido el archivo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que volver a hacer un git push origin main para poder subir el archivo faltante. En este caso, fíjense que ahí se subieron los archivos. Y si ahora volvemos entonces a lo que es nuestro repositorio remoto, damos recargar y vemos que ahí tenemos justamente el archivo de variables. Bien, entonces esto fue la segunda parte de Git y GitHub, donde estuvimos viendo el Git push, el Git pull y cómo integrar el repositorio remoto con el repositorio local, diferentes problemas que pueden surgir, ¿sí? Al trabajar con un repositorio y varias versiones. Espero que les sirva este video y nos vemos la próxima. Muchas gracias.